Los dinosaurios han capturado nuestra imaginación durante mucho tiempo, y a menudo se han rodeado de mitos y leyendas. La mitología y las leyendas que rodean a los dinosaurios han sido una parte intrigante de la cultura humana a lo largo de la historia. Estas criaturas prehistóricas, gigantes y misteriosas, han inspirado relatos fantásticos en diversas culturas alrededor del mundo. Las historias sobre los dinosaurios han contribuido a nuestra fascinación por estos seres prehistóricos, y a menudo han mezclado la realidad científica con la imaginación, la ciencia ficción y el misterio. Hola, espero que se encuentren muy bien, yo soy la X del Poder y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de mitos y leyendas sobre los dinosaurios. Empezaremos con algunos mitos sobre los dinosaurios, para pasarnos a las leyendas. Puede que algunas las conozcas ya que son muy famosas, pero también existe la posibilidad de que desconozcas algún punto del video. En fin, sin más que decir, espero que disfrutes el video. Empezaremos por algo muy popularizado en su tiempo, algo que empezó como un meme y terminó causando mucha desinformación y un daño a la imagen de la paleontología y el trabajo de los paleoartistas. Este meme ha generado un mito al hacerle pensar a las personas que no saben del tema que una reconstrucción en paleontología es solo pegarle piel a los huesos, cuando nada más alejado de la realidad. Los huesos fósiles proporcionan la base para la reconstrucción. Los paleontólogos estudian la forma y la estructura de los huesos para determinar cómo se conectaban y cómo se movía el dinosaurio. Mediante la anatomía comparada, los científicos comparan los huesos fósiles con los de animales vivos o sus parientes cercanos para inferir detalles adicionales. Por ejemplo, para reconstruir a un castor, se usarían como base mamíferos roedores actuales. Sin embargo, roedores de vida semiacuática no tienen las mismas protuberancias en su cola, como en el caso del castor. Si la reconstrucción fuera simplemente pegarle piel y músculos, la reconstrucción de la cola del castor sería muy diferente a lo que en verdad es. Pero usando la anatomía comparada, se podría usar de base al ornitorrinco, animal que al igual que el castor, es un mamífero y cuenta con protuberancias similares, por lo que se tendría una reconstrucción más exacta a lo que es en realidad. Al final del día, el meme de las representaciones de los dinosaurios es una, entre comillas, divertida creación de la cultura popular, pero no refleja para nada el enfoque científico real en la paleontología. Pasando a otro punto, Jurassic Park fue un antes y un después en la concepción popular de los dinosaurios. Gracias a esta película muchas personas conocieron a los dinosaurios, aunque por otro lado, creó muchos mitos e ideas erradas. Por ejemplo, quedarte quieto frente a un Tyrannosaurus Rex para que no te vea. Y no, esto no sería una estrategia efectiva para esconderte de él. Obviamente su visión no era como en la película, sin mencionar que, su agudo sentido del olfato y su capacidad para detectar presas en movimiento lo convertirían en un depredador formidable. Gracias a que el T-Rex tenía un excelente sentido del olfato, habría detectado rápidamente la presencia de una presa cercana, incluso si ésta se quedara quieta. Lo más probable es que una persona, al permanecer inmóvil frente a un T-Rex solo, aumentaría las posibilidades de ser detectada y atacada. Ahora, sobre este punto, en verdad no es que sea un mito, pero sí hay mucha confusión. Sobre los dinosaurios y las plumas, no me adentraré mucho en el tema, pues considero que ya está muy quemado en internet. Solo mencionaré que, a finales de los años 1990, los descubrimientos de dinosaurios con plumas en China proporcionaron la prueba concluyente de que las aves descienden de dinosaurios terópodos. Las aves y los dinosaurios comparten similitudes morfológicas notables en el cráneo, la cadera, las patas y las extremidades superiores. Desde 1996 hasta hoy, se han descrito más de 30 géneros de dinosaurios no aviares con plumas o protoplumas preservadas en sus fósiles. De los cuales puedo mencionar a Beipiaosaurus, Caudipteryx, Dillon, Microraptor, Protarchaeopteryx, Shubuia, Sinornithosaurus, Sinosauropteryx, Hyphaenopteryx, Yutinanus, que es el dinosaurio más grande conocido cubierto de protoplumas. Respecto a animales más grandes como por ejemplo el Tiranosaurio Rex, es muy probable que las tuviera, o al menos en algunas etapas de su vida, por ejemplo en la infancia. Sin embargo, a pesar de ser muy probable por la falta de evidencia, no lo puedo afirmar.
Otro mito interesante es que no todos los dinosaurios coexistieron en la misma época. La era mesozoica, que abarca desde hace aproximadamente 252 millones de años hasta hace 66 millones de años, se divide en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. Diferentes grupos de dinosaurios vivieron en diferentes momentos durante estos periodos. Por ejemplo, los estegosaurios vivieron en el Jurásico, mientras que los triceratops y los tiranosaurios vivieron en el Cretácico. Están separados por 84 millones de años. Otro mito es la convivencia del ser humano con los dinosaurios. Los humanos y los dinosaurios no aviares nunca coexistieron. Los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 66 millones de años, al final del periodo Cretácico. Por otro lado, los primeros humanos aparecieron hace alrededor de 2,8 millones de años, en el Pleistoceno. Por lo tanto, hay una brecha de millones de años entre la extinción de los dinosaurios no aviares y la aparición de los primeros humanos. Aunque en la cultura popular a veces se representan juntos, en realidad nunca compartieron la Tierra al mismo tiempo. Pero dejemos de lado los mitos para comenzar a hablar sobre las leyendas, y en este caso no puede faltar el Mokele-mbembe de África Central. El Mokele-mbembe es uno de los dinosaurios críptidos más famosos de África Central, específicamente en países como el Congo y Camerún. Se dice que habita en pantanos y cuencas de ríos, como el río Congo. Aunque sería herbívoro, también se le considera extremadamente peligroso y territorial. Es por esto último que se cree que en verdad se trata de un hipopótamo, aunque los testigos han descrito al Mokele-mbembe como un brontosaurio, un saurópodo con un cuello largo. Su altura, según los relatos, se estima entre 4 y 6 metros, con una longitud de 5 a 10 metros. A pesar de las numerosas expediciones para buscar al Mokele-mbembe, hasta la fecha no se ha encontrado evidencia científica sólida de su existencia. Las historias y avistamientos de la criatura son anecdóticos y a menudo carecen de pruebas documentadas, como fotografías o vídeos. Por lo tanto, aunque el Mokele-mbembe es una parte importante de la mitología local en estas regiones de África, no hay pruebas científicas que confirmen su existencia en el mundo real. Por lo que es considerado un críptido, un animal cuya existencia es sugerida, pero no descubierta o documentada por la comunidad científica. Otro caso que me pareció muy curioso y digno de un video propio, es la gran cantidad de pterosaurios en todo el mundo. En la mitología de varias culturas indígenas de América del Norte, el Thunderbird es una criatura gigantesca y poderosa que se dice que controla el clima. Algunos relatos describen al Thunderbird como similar a un pterosaurio. En la mitología de Nueva Guinea, el Ropen es una criatura que se describe a menudo como un pterosaurio viviente. Se dice que es un gran animal volador, nocturno, que emite una luz bioluminiscente. En África Central, el Congamato es una criatura legendaria que se describe como un pájaro o un murciélago, pero que algunos han comparado con un pterosaurio. Del mismo modo, se han reportado avistamientos de pterodáctilos en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y lo más sorprendente es que en países como México también tiene un gran número de estos avistamientos, pues me he encontrado con una gran cantidad de publicaciones al respecto. Sin embargo, la mayoría carece de evidencia como fotografías, por lo que no pueden ser tomadas más allá de una simple narración. Esto no sería un video de leyendas de dinosaurios si no mencionara al famoso tiranosaurio rex africano. El Casairex es un supuesto animal críptido, nuevamente de origen africano, que se afirma sería un dinosaurio carnívoro que habría sobrevivido hasta nuestros días. En 1932, John Johnson, un dueño de plantación sueco, viajaba con un sirviente en el valle de Kasai, en el Congo belga, hoy la República Democrática del Congo. Según su relato, mientras intentaban pasar sin ser percibidos junto a un rinoceronte, fueron sorprendidos por una supuesta gran criatura que salió de la maleza y atacó al herbívoro. Johnson describió a la criatura como rojiza con franjas negruzcas, con un largo morro y numerosos dientes.
Afirmó que tenía alrededor de 13 metros de largo y que sus patas eran gruesas, similares a las de un león adaptado para la velocidad. Se dice que existen dos fotografías del Cazairrex, aunque cada una muestra diferencias radicales con respecto a la otra. Una de las fotos muestra una criatura parecida a un gran lagarto monitor, mientras que la otra muestra una criatura similar a un tiranosaurio comiéndose un rinoceronte. Sin embargo, estas supuestas fotografías no han sido probadas como auténticas, y la mayoría de los criptozoólogos no las consideran como pruebas genuinas. En mi opinión, este caso fue un fraude, pues la supuesta fotografía refleja exactamente a un tiranosaurio rex del cine de aquella época. Me refiero a que gracias a los avances actuales en la paleontología, sabemos con exactitud cómo se veía un tiranosaurio rex. Claramente la fotografía intenta mostrarnos un animal cuyas características pertenecen a las creencias de esa época, sin mencionar que es muy similar a la utilería de cine de la época. Si el animal de las fotografías hubiera sido algo más parecido a un tiranosaurio científicamente correcto, estaríamos ante un caso muy interesante, pues estas características aún no se descubrían en esos tiempos, por lo que sería muy sorprendente el caso por lo adelantado de su época. Y es así que damos paso al siguiente avistamiento, el cual es muy sorprendente, pues en una época muy anterior a estos avances, se reportó el avistamiento de una criatura similar a un dinosaurio emplumado. El monstruo de Partridge cree que es una historia intrigante que se remonta a 1908. Fue escrita por el autor francés Georges Dupuy y publicada en las revistas Geschichte y The Strand Magazine. La narración describe supuestos encuentros con un gran dinosaurio en la región de Partridge Creek, en el territorio de Yukon, Canadá. La trama de la historia gira en torno a James Lewis Butler, un banquero, y Tom Lemore, un minero, quienes afirman haber estado cazando alces cerca de Clear Creek cuando los animales que perseguían huyeron asustados. Siguiendo las huellas, interpretaron que pertenecían a un animal grande y se aventuraron en una profunda garganta rocosa. Georges Dupuy se une a ellos, junto con el misionero francés padre Pierre Lavagneux y 5 personas no identificadas de las primeras naciones, para buscar al animal reportado. El grupo establece un campamento con vista a un barranco cerca de Partridge Creek y observa durante 10 minutos a una criatura, descrita como un ser de 30 pies de largo con un cuerpo peludo. En la versión en francés de la historia, al verlo, un asustado Lavagneux exclama: "¡Un Ceratosaurus!". Es el Ceratosaurus del Círculo Ártico. La historia de Dupuy relata cómo él y Butler fueron objeto de burla en Golden City durante un mes después de informar sobre el encuentro con un dinosaurio. El periódico Dawson Daily Nugget incluso escribió un artículo satírico comparándolo con Edgar Allan Poe. Además, Dupuy incluye una carta que supuestamente recibió más tarde de Lavagneux, en la que el misionero afirmaba haber visto nuevamente a la criatura en la misma área el 24 de diciembre de 1907, llevando un caribú muerto en sus mandíbulas y dejando huellas idénticas a las anteriores. Aunque la existencia de dinosaurios carnívoros en el norte de Alaska parece increíble para cualquier mente científica, la historia de Dupuy ha perdurado en círculos de criptozoología, a pesar de haber sido publicada como ficción. Pues al final este relato es parte de un cuento, algo curioso pues muchos criptozoólogos suelen omitir esto último. Pero dime tú qué piensas al respecto. La verdad es que pude extenderme en la mayoría de los casos, pero no quería alargar la duración del video. De igual forma planeo hablar más a profundidad sobre algunos de los puntos aquí hablados. Si te gustó el video no olvides apoyarlo dejando tu pulgar arriba, coméntame qué te pareció el video y te agradecería mucho si lo compartieras con algún amigo o grupo de interés. Sin nada más que decir me despido, yo soy la X del Poder y nos vemos en un próximo video, muchas gracias por ver.